Hoy vamos a terminar nuestra serie acerca de adoración, ¿cierto? Y realmente que cuando hablamos de adoración, pues hay muchas cosas en las cuales nosotros podríamos hablar y podríamos entrar a investigar y profundizar, pero hoy quiero que hablemos sobre sacrificio vivo para Dios, y esto vayamos a Romanos 12, si ustedes me acompañan en sus Biblias, ¿cierto? Romanos 12, y prácticamente lo vamos a leer todo, pero quiero enfatizarme en los dos primeros versículos, ¿cierto? Si ustedes me acompañan en la lectura, dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. El segundo versículo, las personas más antiguas deberían sabérselo de memoria, ¿cierto? ¿Se acuerdan que hace un tiempo, unos meses, teníamos esa tarea de aprendernos Romanos 12:2? ¿Será que sí no lo aprendemos todavía, no lo sabemos? Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta, ¿cierto? Sencillo. Cuando nosotros hablamos de este primer versículo, ¿cierto? Este pasaje contiene todos los elementos de la adoración verdadera. Y la primera parte, cuando vamos a ver qué es lo que realmente nosotros tenemos, encontramos la motivación de lo que debe tener esta adoración, ¿cierto? Y no es más que sus misericordias, es decir, todo lo que Dios nos da y lo que ya ha puesto a favor de nosotros, solo por el hecho de creer en Jesús, por arrepentirnos y volver a Él creyendo en su palabra. Tales cosas como la salvación, amor eterno, gracia eterna, el Espíritu Santo que mora en nosotros, paz eterna, alegría eterna, la fe salvadora, fuerza, sabiduría, esperanza, paciencia, bondad, honor, gloria, justicia, seguridad, vida eterna, perdón, reconciliación, justificación, santificación, libertad, intercesión y muchas, pero muchas cosas más. Cuando este primer versículo dice, y es muy explícito en la Nueva Traducción Viviente, porque dicen: entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Y cada uno de nosotros tiene una historia por contar, y cada uno de nosotros tiene en su relación con Dios testimonios, ¿cierto? Algunos más profundos, otros más superficiales, ¿cierto? Unos muy milagrosos, ¿cierto? Extraordinarios, otros, para el ojo de muchas personas, algo normal que se puede hacer dentro de las fuerzas humanas. Pero cada uno de nosotros estamos agradecidos con Dios por algo, y esta debe ser nuestra motivación al momento de adorarlo a Él, ¿cierto? Es muy triste que muchas veces nuestra oración se limita conforme a nuestras emociones, ¿cierto? Yo adoro a Dios, pues si todo está muy bien, y ponía el ejemplo hace 8 días, que es muy fácil adorar a Dios, levantar manos, cantar, cuando todo está bien, ¿cierto? Cuando no hay ningún problema, pero qué difícil es realmente decirle a Dios: te amo, eres el centro de mi vida, cuando las cosas no salen como uno está pensando que deberían salir. Este pasaje o parte del versículo también nos menciona la manera o la forma en la que debe ser nuestra adoración, ¿cierto? Dice que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que, ¿a quién? A Él le agrada. Y acá es algo muy importante, porque cada uno puede decir: yo adoro a Dios a mi manera, ¿cierto? Y Cristian, respéteme, porque yo adoro a Dios como yo creo que debe ser necesario.
Y déjeme decirle que esta frase normalmente tiende a llevarnos a adorarlo de una manera religiosa, con prácticas rituales que la palabra de Dios nunca nos menciona que Dios esté pidiendo. Y normalmente lo hacemos con mentes religiosas, mentes que no han sido transformadas. Lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo, ¿cierto? A veces el concepto de religioso no se entiende, ¿cierto? El llamar a una persona religiosa no significa que sea una persona que ame al Señor, que sea temerosa del Señor. Por el contrario, la persona religiosa es aquella que se conforma con prácticas ritualistas que creen que van a saciar todo lo que Dios pide de parte de nosotros, ¿cierto? Entonces, en esta parte, ¿cierto? El pasaje nos da una descripción de cómo hacerlos. Nosotros debemos presentar nuestros cuerpos, significa dar a Dios todo lo que nosotros tenemos de nosotros mismos. Significa colocarlo a Él en el centro de toda nuestra vida, que era lo que aprendía hace 8 días. Pero de una manera más textual, el versículo 2 nos da un poco más de información acerca de lo que significa entregar nuestras vidas en sacrificio vivo, ¿cierto? Y pues esto nos habla, este segundo versículo nos habla principalmente acerca de la voluntad de Dios. Y cuando nosotros hablamos de este segundo versículo, hay una palabra muy linda, ¿cierto? Porque si usted quiere conocer la voluntad de Dios, usted quiere obedecer la voluntad de Dios, ¿cierto? Se supone que si usted conoce la voluntad de alguien, es porque usted quisiera hacer lo que ese alguien ha pedido. Los que estamos casados, ¿cierto? Cuando usted le pregunta a su esposa qué quieres comer, usted está esperando que su esposa le diga, quiero comer carne para ir a comer carne, ¿cierto? O sea, usted desea darle a ella, ¿cierto? Ir con lo que ella quiere. Lastimosamente, este no es un buen ejemplo porque una mujer le dice, yo no sé, lo que tú quieras, ¿cierto? Y uno le dice, vamos a comer pollo, y ella dice, no, no quiero pollo. ¿Qué quieres? Lo que tú quieras. Vamos a comer, no sé, pizza. Y dice, no, ¿cierto? No, no es un buen ejemplo. Pero si usted me ha entendido, la adoración es conforme a lo que a Dios le agrada, ¿cierto? Y cuando Romanos 12:2 nos habla de que no nos sujetemos o que no vivamos conforme a las conductas de este mundo, sino que renovemos nuestro entendimiento, eso nos lleva a entender que para adorar a Dios debemos someternos en obediencia absoluta a lo que su palabra nos dice. Y ahí es donde nosotros ya empezamos a tener un conflicto, ¿cierto? Porque usted quiere adorar a Dios como usted cree que se debe hacer. Pero yo le digo una cosa, los que han tenido una relación o los que tienen esposos, esposas, ¿cierto? Usted a su esposa o a su esposo o a su pareja le da lo que usted quiere o lo que su pareja necesita, ¿cierto? Hay un libro muy bien conocido que son los 5 lenguajes del amor, ¿cierto? Y habla de que todos no recibimos el amor de las mismas expresiones, ¿cierto? Por lo general, ¿cierto? Hay 5, pues, como ya lo dije, pero digamos hay personas que manifiestan el amor a través de los regalos, otros a través de las palabras, otros a través del tiempo de calidad, otros a través de, no me acuerdo de los otros, pero hay otros 2, ¿cierto? El punto con esto es que si usted le gustan los regalos y su esposo o esposa le da tiempo de calidad, ¿usted se va a sentir amado? No lo va a hacer, ¿cierto? Y es lo mismo con Dios. Usted puede decirle a Dios, Dios, yo te amo, yo te adoro y tú eres el centro de mi vida, pero lo hacemos a mi manera. Usted no está amando a Dios como Él ya pide en su palabra que se haga, ¿cierto? Y esto es una gran exhortación a todos nosotros a entender realmente lo que Dios quiere y lo que Dios espera de nosotros. Hace 8 días hablamos de 3 cosas para poder hallar dónde estaba el centro de nuestras vidas, ¿cierto? Y hace 15 días también hablábamos de eso. Y era en dónde estábamos dedicando nuestro tiempo, en dónde estaba dedicando nuestro esfuerzo y dónde estábamos dedicando nuestro dinero, ¿cierto? Y eso nos llevaba a nosotros a entender un poco realmente a quién estábamos adorando, ¿cierto? ¿Cómo nos fue con esa práctica? ¿Somos adoradores del Dios verdadero? ¿O por el contrario más bien tendemos a ser idólatras? ¿Cierto? Y vean que
yo ni siquiera he mencionado algunos aspectos de la vida diaria que son más señalados por la sociedad y aún por los cristianos, ¿cierto? Las imágenes, tal cosa, el santo, son cosas que son idolatría, pero son superficiales, ¿cierto? El corazón es un corazón de fábrica de ídolos. Es muy fácil tender a tomar las bendiciones y hacerlas nuestros ídolos. Entonces, la verdadera adoración es una adoración centrada en Dios. Nosotros tendemos a preocuparnos más en cómo adorar, pero esto lo expresamos en qué música poner, en cómo hacer las expresiones, pero no nos preocupamos en cómo está nuestra obediencia a Dios. No nos preocupamos en qué tanto yo estoy cumpliendo lo que la palabra de Dios dice, ¿cierto? Es más fácil decir, Señor, me cuesta levantar las manos, me cuesta cantar, ¿cierto? Pero yo hago mi expresión de adoración en mi corazón. Y yo le digo una cosa, el cantar, el tener la música y estas expresiones no son malas. La Biblia las aprueba. Pero si usted ni siquiera es capaz de hacer estas expresiones, ¿cómo va a estar usted completamente sometido a la voluntad de Dios que ya está revelada en su palabra? ¿Cierto? En la voluntad de Dios somos místicos. Nos gusta el misticismo, porque usted siempre se va a preguntar, no sé si es lo que Dios quiere, o me gustaría saber cuál es la voluntad de Dios, pero yo he encontrado que nosotros somos convenientes, ¿cierto? Porque para las cosas de Dios somos muy místicos y somos muy, Señor, si es la voluntad de Dios, pero para otras cosas no es si es la voluntad de Dios. Ahí uno dice, de alguna manera hacemos, ¿cierto? De alguna manera ahí cuadramos, eso ahí hacemos un alguito. Y eso muestra que realmente no se trata de si hay o no hay, sino se trata para quién, ¿cierto? Si hay o no hay, ¿cierto? Si hay tiempo, si hay esfuerzo y si hay dinero. Entonces, la adoración puede incluir ciertos aspectos como la oración, leer la palabra, ¿cierto? Cantar, participar en la comunión entre los hermanos, servir a los demás. No se limita a un solo acto, no se limita a un momento, ¿cierto? Es un estilo de vida que tú vives cada día cuando tú eres confrontado y exhortado con la palabra de Dios y tú, ¿cierto?, te decides negar a ti mismo para someterte a lo que la palabra de Dios dice. Vuelvo a preguntar a lo que dije hace 15 días, o lo que pregunté hace 15 días. Entonces, según lo que acabé de decir, ¿cómo está nuestra adoración a Dios? ¿Cierto? Y en otras palabras, ¿cómo está nuestra obediencia a Dios? Y vea que si usted dice, no estoy entendiendo, ¿puede ser más claro? Pues vea que Romanos 12 es más claro, si lo leemos. Acompáñenme leyendo, ¿cierto? Romanos 12, versículo 3. Dice, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla todo lo que la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. No finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Ámense uno a otros con afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos
tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Más claro para dónde, ¿cierto? ¿Usted quiere adorar a Dios? Sométase a estas cositas nada más, ¿cierto? Estas pequeñas cosas, como amar al que le procura a usted el mal, ayudar genuinamente al que necesita. Uno de los versículos que más me confrontó, ¿cierto? Cuando dice, si usted va a amar, ame genuinamente, ¿cierto? Hágalo. Y está hablando a la iglesia, ¿cierto? Si usted ama a su hermano, ámelo genuinamente. Entienda que la persona que está a su lado tiene conflictos, ayúdelo a resolver sus conflictos. Sea de instrumento y no piedra de tropiezo para su crecimiento. Entonces, la adoración es más profunda de lo que pensábamos, ¿cierto? Pero con todo esto, yo no quiero que ustedes ahora, ¿cierto?, porque a veces somos muy buenos para malinterpretar, ¿cierto? Porque el corazón del hombre es engañoso. Y ahora vengamos todos los sábados y cuando tengamos el tiempo de la música, ¿cierto? Todos así. Porque lo importante es todo lo de la obediencia, ¿cierto? No. Realmente una persona que adora al Señor en su diario vivir va a expresar con facilidad las otras demás cosas que se hacen, no solo al cantar, sino también al servir, al amar a los demás, al ayudar a los demás, al disponer su vida para que otros puedan crecer. También es importante saber que la adoración está reservada solo para Dios. Dios es el único digno y merecedor de toda la alabanza. Apocalipsis 19:10 dice, entonces me postré a sus pies para adorarlo, pero me dijo, no me adores a mí, yo soy un siervo de Dios como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús. Adora únicamente a Dios porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Este es un momento sublime, ¿cierto? Un momento de alabanza y adoración celestial, donde si usted lee, lo invito a que vaya a Apocalipsis 19, se encuentra Juan viendo lo que está sucediendo con los 24 ancianos, los ángeles y todos que se están rindiendo al Cordero, ¿cierto? A nuestro Dios Todopoderoso. Y parte de esta adoración, ¿cierto? El ángel viene y habla a Juan. Y en su actitud Juan de ser reverente y a veces, ¿cierto?, en nuestros corazones idólatras, ¿qué fue lo que él hizo? Se postró delante del ángel. Y el ángel que le dijo, no, solo hay uno que merece la adoración. Y en este sentido, nosotros es muy fácil colocar imágenes, colocar estatuas, colocar personas, ¿cierto?, como ídolos en el corazón. Yo soy un pastor más. Pero usted va a decir, pues que usted, ¿quién es? ¿Cierto? Pero hay pastores muy bien conocidos, ¿cierto? Hay personas muy bien conocidas que hasta qué punto nosotros podemos llegar a idolatrarlos, ¿cierto? Y acá es donde debemos recordar que la adoración
el centro de todo lo que hacemos solo es para Jesús. Él es la única razón de toda la adoración. Si nosotros vamos a adorar a alguien, a Jesús es a quien debemos hacerlo por todo lo que Él ya ha hecho y todo lo que Él ha provisto para cada uno de nosotros. ¿Están los aires acondicionados prendidos? ¿Alguien que me colabora prendiéndolos, que esto está... Cayó el fuego del Señor en este día, pero más de uno está que se me cae. La verdadera adoración, ¿cierto? Entonces, no se limita a lo que hacemos en la iglesia o a la alabanza abierta. Aunque estas cosas son buenas y la Biblia nos enseña a hacerlas, la verdadera adoración es el reconocimiento de Dios y todo su poder y gloria en todo lo que hacemos. La forma más alta de alabanza y adoración es la obediencia a Dios y a su palabra. Para hacer esto, debemos conocer su palabra y no ser ignorantes de ella misma, ¿cierto? Si usted me dice, yo soy un adorador que adoro con el corazón, adoro en espíritu y en verdad, muéstrame tu obediencia y te diré qué tan adorador eres. Muéstrame qué tanto tú te sometes a lo que la Biblia dice, no a lo que el pastor diga, no a lo que un líder diga, no a lo que mi mamá dice, no a lo que fulanito o cierto predicador. Muéstrame tu obediencia a lo que la Biblia te está diciendo. La Biblia es nuestro sustento, ¿cierto? Porque son las palabras de nuestro Señor, escritas a cada uno de nosotros. Pero ahí es donde nosotros tenemos que tomar la seriedad. La adoración es algo supremo, valioso, santo, digno solamente para Dios. Pero si no entendemos de dónde viene la esencia de la adoración, pues nunca vamos a poder adorarlo conforme a lo que Él quiere que sea adorado, ¿cierto? Si usted tiene a su pareja y usted cree que a usted le gusta mucho el fútbol y usted a su pareja solo le da partidos de fútbol y usted dice, usted es hincha del Santa Fe a morir y usted dice es que Santa Fecito para lo que sea y usted le compra la camiseta y usted le paga el tiquete para que vaya a Bogotá a ver al Santa Fe y su esposa no le gusta esto, el fútbol, usted no está haciendo nada. Pues déjeme decirle que así mismo es con Dios. Si usted no lee la Biblia, si usted no procura y le ora a Dios para que le ayude a darle entendimiento, si es un problema que usted tiene, que se duerma tan pronto, habla la Biblia, pero si usted no pelea la buena batalla, pues usted nunca va a adorar a Dios. Se lo digo, nunca lo va a adorar, y perdóneme que sea sincero, pero no lo va a hacer, no lo va a hacer. Usted va a estar disparando para todo lado, menos a donde debe hacerlo. Porque ¿sabe dónde se prueba la adoración? Cuando usted conoce a un Dios que va desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cuando usted conoce a un Dios que es mucho más allá de la religión que tú puedes tener entre tus manos. Cuando tú conoces a un Dios personal. Cuando tú conoces a un Dios que a pesar de las circunstancias difíciles, Él está y Él sigue siendo Dios. Cuando tú conoces a un Dios que sin importar cómo esté tu vida patas arriba, tú dices, yo te pongo a ti como el centro de mi vida porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Tú no vas a cambiar. Porque realmente has entendido lo que su bendita palabra nos dice de acerca quién es Él. Para terminar, una pequeña reflexión. ¿Te acuerdas lo que hablamos los fines de semana pasados acerca de dónde está mi tiempo, dónde está mi esfuerzo y dónde está mi dinero? ¿Cierto? Yo espero que cada uno haya hecho la reflexión personalmente, ¿cierto? Y aquellos que les gusta el dinero, como a todos nos gusta el dinero, ¿cierto? Yo creo que acá nadie tiene un voto de pobreza, o acá hay alguno que tiene el voto de pobreza, ¿cierto? Porque a veces, ¿cierto? En la iglesia, por estar en la iglesia, las personas que tenemos liderazgo en la iglesia, como que ellos tienen que tener voto de pobreza. Pero todos los demás no tienen voto de pobreza, ¿cierto? Porque a mí sí me gusta un buen carro. Y lo digo así porque a nadie le gusta hablar de dinero. Pero vea que dentro del tiempo, el esfuerzo y el dinero, usted puede mentirse en el tiempo. Y usted puede decir, estoy ocupado, no tengo tiempo, tengo muchas cosas que hacer. Y yo le creo. Dios sabe, pero yo le creo.
pongámoslo en mi caso personal, yo le puedo mentir a toda la congregación y decir, no tengo tiempo para nada, ¿cierto? Y puede ser que sí tenga tiempo, pero lo esté malgastando. Yo le puedo decir a toda la congregación, estoy tratando de esforzarme viniendo acá, levantándome a los devocionales, pero me esfuerzo más yendo al gimnasio, trabajando en mi trabajo secular, ¿cierto? En la Mazda y demás. Pero yo no le puedo mentir al financiero, ¿cierto? Yo no le puedo mentir al tesorero de la iglesia, al decir, sí, yo diezmo, yo doy mi ofrenda. Cuando me paro acá yo les digo, yo doy mi diezmo y mi ofrenda. Porque el tesorero fácilmente puede decir, no hay ni un solo peso a su nombre, pastor. El tema del dinero es así de claro, pero es así de conflictivo. Y dentro de ti siempre va a haber uno que va a pelear por respecto a eso, ¿cierto? Y lo digo con la franqueza, no diezme, no ofrende, ¿cierto? Pero entienda que a alguien sí está adorando con su dinero, a alguien sí le está dedicando. ¿Cierto? Puede ser una persona, puede ser una cosa, ¿cierto? En algo usted está depositando estas tres cosas porque usted realmente le ha puesto el primer lugar. Filipenses 4:19. Cristiano que se respete, sabe Filipenses 4:19 y es una promesa propia, ¿cierto? Y eso lo dicen. Porque ¿qué dice? Y es que ¿quién no le gusta esto? Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús, ¿cierto? Amén, pastor, ¿cierto? Amén. Y se levantan y, mejor dicho, le tomo la palabra, ¿cierto? Pero resulta que en el contexto Pablo está haciendo esta oración por la iglesia que fue dadivosa antes de. La Biblia nos habla que hay más bendición en dar que en recibir. Y pongámoslo no solo en contexto de dinero. Hay más bendición cuando tú das el tiempo. Hay más bendición cuando tú esfuerzas en las cosas de Dios. Porque yo tengo un problema con la mal conocida Evangelio de la Prosperidad. ¿Saben por qué? Porque es una teología muy barata. No significa que Dios no quiere que prosperemos, Dios quiere que prosperemos, pero es que el Evangelio de la Prosperidad es una teología barata y aparte que pues, es herética, pero lo que más choca es el término de que solo lo cuentan en términos monetarios y es lo que usted quiere escuchar. Si usted le dicen, deme tanto que se lo vamos a multiplicar, en la iglesia, en un criptomonedas, donde sea usted lo va a hacer, ¿cierto? Usted lo va a hacer, porque eso es lo que usted quiere, porque usted quiere tener más, ¿cierto? Entonces el problema de esto es que el Evangelio de la Prosperidad te miente, especialmente porque es que Dios no solo tiene dinero, Dios es el Dios de los recursos. Y cuando nosotros apuntábamos hace 8 días a Jehová Jireh, es normal pensar en términos de recursos materiales, pero principalmente hablábamos en términos de salvación. Estábamos condenados, estábamos perdidos y Él dio provisión de salvación a través del Cordero perfecto, del Cordero sin mancha, que se entregó a sí mismo por amor a nosotros mismos. Partiendo de aquí, veamos todo lo demás, ¿cierto? Y no me gusta hablar de dinero, los que ya conocen y me llevan en los 5 años con nosotros, pero el Señor me ha exhortado en algo, y es que yo les robo a ustedes una bendición al no compartirles acerca de esto, porque Dios me ha bendecido. ¿En qué manera? Porque Dios no lo ha hecho solo monetariamente. Dios es el Dios que ha provisto en muchas áreas de mi vida, muchas áreas de mi vida. Y el diezmo para mí es honrar a Dios, reconociendo que Él es mi proveedor. Punto. El 90% me es suficiente y me es vasto. Y a todos los que dicen, ay, en el Nuevo Testamento eso no es así. Ay, Jesús pedía todo, ¿cierto? Y aparte, yo siempre encuentro algo y es un corazón muy religioso en el que dice eso. Porque yo hago una sola pregunta y le digo, no des a la iglesia, pero cuéntame cuánto has dado para ayudar a los demás. 0. Las finanzas de la iglesia están abiertas para que todos la chequeen. ¿Saben cuántos la chequean? 0.
Y los que llegan a preguntar por cómo se manejan o que si les pueden mostrar las finanzas, ¿saben quiénes son? Los que nunca dan un solo peso. Perdónenme que termine hablando de esto, pero en números nadie puede mentir. Y si realmente usted no ha entendido estas tres cosas y aún tan textual, yo oro a Dios para que algún día le dé el entendimiento, porque usted se está perdiendo de un Dios que realmente ama y ama de tal manera que tiene los recursos totales de todas las cosas. Y lo único que realmente le podemos ofrecer ni siquiera es el dinero, ni siquiera es el tiempo y el sacrificio, sino la adoración, la intención del corazón de ponerlo a Él en el centro. Pongámonos de pie, vamos a orar. Hago la cuña de siempre. Tranquilo. Si usted no ofrenda, si usted no diezma, siga viniendo. No hay problema. Pero yo no puedo dejar de hablar lo que la Biblia dice. Me gustaría ser un poco inclusive más explícito de cómo el Señor dice que uno debe dar conforme a la bendición que el Señor ha traído en nuestras vidas. Y hace poco, saben que yo me equivoqué en algo hace poco, lo reconozco, porque algunos se acercaron a mí y me dijeron, pastor, es que entienda mi situación financiera. Y yo les dije, tranquilo, ahorita no dé. Y saben que me equivoqué, porque la intención del corazón cuando tú quieres dar, da lo que sea alegremente, sea poco, sea mucho. Pero si tú hoy crees que no das porque no tienes, cuando tengas no vas a dar, porque te vas a sorprender de lo que vas a dar, pero no vas a entender cómo Dios te prosperó. Y ese es el principio. Si tú estás dando, inclusive si usted hoy está ofrendando, al día de hoy está diezmando, porque espera que Dios le multiplique, no lo haga. Tómese su platica y póngase en el bolsillo, porque ese no es el sentido del diezmo y la ofrenda. Padre, gracias te damos por este día, gracias por tu preciosa palabra en la cual podemos meditar, Señor. Padre, hoy tú confrontas nuestras vidas y nuestros corazones, Señor, porque a veces creemos que te buscamos a ti, creemos que tenemos una relación contigo, o inclusive creemos que creemos en ti, sencillamente por decir que creemos. Pero Padre, tu palabra nos lleva a entender que si realmente creemos que hay un Dios, que creamos. Y de esta manera que vivamos como si tú existes y tú estás. De lo contrario, Señor, es mejor no hacerlo, porque el único perjudicado somos nosotros al vivir engañados, Señor, en nuestras propias mentiras. Hoy a través de Romanos tú nos permites entender la motivación que debemos tener y la forma en que debemos hacerlo. Y Padre, perdónanos porque muchas veces las motivaciones las confundimos con las emociones. Si estamos bien emocionalmente, te adoramos, pero si no lo estamos, no lo hacemos. Pero Señor, nuestra motivación eres tú, lo que tú has hecho, lo que tú has provisto, lo que tú has dado, Señor. Cuando meditamos en tu palabra, mostramos la grandeza de tu poder y las misericordias que son cada día para nosotros, Señor. Pero también la forma en que debemos hacerlo. Y esta forma se presenta en ser un sacrificio vivo y santo para ti, Señor. Pero tal vez ese sacrificio vivo y santo nos confunde y a veces creemos que nuestra manera ritualista, religiosa, nos va a llevar a darte lo que tú quieres. Pero esa es la manera facilista nuestra para poder acercarnos a ti, entre comillas, sin saber que tú eres un Dios que ya ha dispuesto tu voluntad en tu preciosa palabra. Más bien, Señor, como dice Romanos 12:2, ayúdanos a renovar nuestro entendimiento. Usted está en este lugar y solo Dios sabe usted dónde está en su vida espiritual. Tal vez usted no cree, tal vez usted cree a medias. Tal vez usted cree que su relación con Dios es la que es porque usted dice que es, pero pregúntese conforme a lo que hemos visto si realmente usted está obedeciendo a Dios por lo que dice su palabra, el libro que él mismo ha confirmado como palabra de él. Y aún si usted cree que este libro no lo es, debátalo con Dios. Trate de refutar lo que en él está. Los
escritores que fueron inspirados, los 66 libros en una cronología de 2000 años, pero tome su vida espiritual como algo serio y realmente entienda que si hay un Dios, ese Dios merece toda la adoración y es el único digno de recibirla. Y Padre, ayúdanos, Señor, a obedecerte, porque a veces es muy fácil obedecerte cuando nos conviene, cuando algo de mí saca conveniencia, pero qué difícil es obedecerte cuando tal vez sencillamente encuentro un silencio en el cual mi vida, mi corazón y toda mi fe está siendo probada. Es allí, Señor, donde realmente somos adoradores, porque entendemos que no es por nuestras emociones, no es por nuestras circunstancias, sino es por lo que tú ya has hecho, por lo que tú eres, Señor, y por lo que tú has dispuesto en tu preciosa palabra. Gracias por este día, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a no solo ser oidores, sino ser hacedores de tu palabra y crecer cada día conforme a ella. Te oramos en tu precioso nombre, Jesús. Amén.